Bienvenidos un día más a las charlas de extensión universitaria. Es un placer presentar a Carlos Romero Martín, que impartirá la conferencia que lleva por título Lecciones para la aristocracia del espíritu, lealtad a la verdad a cualquier precio. Carlos Romero se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad Politécnica de Madrid en 2007 y completó su doctorado en la misma en 2011. Además, amplió su formación con un máster en profesorado de educación secundaria por la Universidad Católica de Ávila en 2014. A lo largo de su doctorado, enriqueció su experiencia con estancias académicas en Bélgica, Estados Unidos, Francia y Australia, en un recorrido internacional que reflejó su compromiso con una formación integral. Desde 2012 forma parte de la Universidad Católica de Ávila como profesor contratado doctor, impartiendo asignaturas del área de ganadería en programas de grado y máster. Desde 2014 dirige el máster en Ingeniería Agronómica y además ocupa el cargo de vicedecano de la Facultad de Ciencias y Artes desde 2020. Su proyección internacional lo ha llevado a coordinar el programa Erasmus en las áreas agropecuaria, ambiental y forestal desde 2013, participando activamente en semanas internacionales en Italia, Polonia y la República Checa. También ha sido profesor invitado en universidades de Francia en los últimos 3 años, mostrando su compromiso con la colaboración académica global. Como investigador ha publicado 5 libros, más de una veintena de artículos en revistas científicas de alto impacto y casi 20 artículos de divulgación. Su dedicación y excelencia le han hecho merecedor de múltiples reconocimientos, entre los que destacan el primer Premio Nacional en los Estudios de Ingeniero Agrónomo, el 10º Premio Cristóbal de la Puerta de la Editorial Agrícola Española y el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. En 2015 fue también el encargado de la conferencia inaugural del curso académico en la UCAP, donde habló sobre la encíclica Laudato Si y el impacto del antropocentrismo en nuestra casa común. Además, ha dirigido con éxito más de 100 trabajos de fin de carrera, apoyando a nuevas generaciones de estudiantes en su desarrollo profesional. No me voy a extender más, le cedo la palabra. Muchas gracias y que disfruten de esta enriquecedora ponencia. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Buenos días a todos. La verdad es que lo has hecho muy bien, porque yo le mandé un guión así muy esquemático y lo has redactado muy bien. La verdad me ha gustado, porque aunque yo creo que no es necesario contar esto, porque no guarda ninguna relación con el tema que voy a tratar, porque ya veis que soy ingeniero y vengo a hablar de algo tan poco ingenieril como la aristocracia del espíritu. Pero bueno, lo has hecho muy bien, porque mandé un esquema y lo has redactado muy bien, está muy bien hilado. Bueno, buenos días a todos. Vengo a hablaros. Bueno, no he traído PowerPoint, aunque lo suelo hacer, porque aquello de lo que vengo a hablar es algo muy intangible, la verdad. Son ideas, con lo cual es algo que no es visual y es difícil de ilustrar. Temo, pues, que yo qué sé, que os disperséis o que se haga un poco pesado por el hecho de no tener ilustraciones que lo acompañen, porque ya veréis que es bastante intangible y abstracto lo que voy a contar. Todas las ideas que de una manera ordenada pretendo trasladaros emanan de este libro, que creo que se ha publicado este año, creo que es de 2024, lleva por título Ejecutoria, una hidalguía del espíritu, que ha sido publicado por el CEU. El autor es Enrique García Máiquez, que es un profesor de instituto en la provincia de Cádiz, ¿de acuerdo? Es padre de familia, bueno, es muy activo como escritor en medios de comunicación, es miembro supernumerario del Opus Dei, bueno, tiene 2 hijos y la verdad que el libro es bastante ameno. Tampoco descubre la rueda ni el Mediterráneo, en el sentido de que él mismo cita muchos libros previos, algunos remontándose a la Edad Media, pero otros del siglo XX, que tratan también este concepto de la aristocracia del espíritu. Pero bueno, él dice que no porque ya se haya tratado en libros anteriores, sobra este libro, y es verdad que no, porque en la sociedad actual a lo que él apela pues está fuera de la moda, ¿de acuerdo? Está como muy en desuso. Bueno, y la prueba de que su libro está de actualidad es que ha recibido un premio, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, el título del libro es Ejecutoria, una hidalguía del espíritu, y trata sobre la aristocracia del espíritu y llama a poblar, digamos, la sociedad de aristócratas. Esto de primeras, cuando uno lo lee, pues puede parecer algo muy anacrónico, o incluso algo snob, ¿no?
Porque, claro, dices, no, es que es muy importante recuperar el significado del aristócrata, es muy importante que en la sociedad haya aristócratas, pero en ningún momento, os lo digo desde un principio, se está refiriendo a que es muy importante que haya condes, que haya marqueses, que haya duques. No, él se refiere a la aristocracia del espíritu, no a la de sangre, no a la heredada. Y, de hecho, muchas veces a lo largo del libro, por él mismo y por citas de otros autores, critica esa aristocracia, ¿de acuerdo? La de sangre. Se critica el estereotipo del noble, he nacido en determinada familia, soy rico desde la cuna, no doy un palo al agua, ni siquiera, aun teniendo los medios para ello, me formo, no hago nada por mi país. No, eso se rechaza. Se habla entonces, ya os digo, no de una aristocracia ni material ni heredada, sino de una aristocracia del espíritu. Esto a mí me ha recordado mucho desde el principio a la etimología de la palabra aristocracia, porque ya os digo, seguramente os ponéis en la calle y paráis a la gente y le preguntáis qué es para usted un aristócrata y todo el mundo recurrirá al estereotipo de uno que es muy rico y no da un palo al agua, ¿de acuerdo? Pero aristocracia en griego quiere decir el gobierno de los mejores. A lo largo del libro se habla mucho de la importancia del mérito de cada uno para ser aristócrata. ¿Por qué este libro también os interesa a todos o nos interesa a todos? Porque, a diferencia de aristocracia de sangre, que o has nacido en esa familia o no tienes acceso a ello, a la aristocracia espiritual tiene acceso todo el mundo. Todo el mundo puede llegar a ella a través de unas pautas que son de sentido común, pero que las vamos a contar, y que el autor se apoya en la Divina Comedia de Dante, fijaros, un libro de comienzos del siglo XIV, para decir cómo se puede llegar. Y insiste, tanto él como autores previos que han tratado este tema de aristocracia del espíritu, que esto no es algo acotado, que esto no es algo cerrado, que no hay un número máximo de gente que pueda considerarse aristócrata a nivel espiritual, ¿de acuerdo? Hay un camino a ello, se puede llegar y cualquiera lo puede ser, ¿vale? Entonces esto es un poco el tema de la conferencia, pero que básicamente es el tema del libro. Entonces, decimos, vamos a hablar de aristocracia espiritual, que esto, ya os digo, me recuerda al significado griego de la palabra aristocracia, que es el gobierno de los mejores. Este libro, como os digo, insiste en que es necesario recuperar el afán de la gente por llegar a ser aristócrata, o, en realidad, la necesidad que tiene la sociedad de tener gente con una aristocracia espiritual. ¿Cómo define él? Vamos a empezar por una definición, claro. ¿Cómo define él esta aristocracia espiritual? Pues la define como la voluntad personal de alcanzar la máxima altura de cada uno. ¿De acuerdo? Una cosa que me ha gustado mucho del libro es que, claro, también el concepto de aristócrata nos puede hacer pensar en algo elitista, exclusivo, snob, clasista, ¿de acuerdo? Que puede hacer que luego quien lo haya alcanzado se vuelva engreído, se vuelva prepotente, soberbio. No, para nada. Porque en el libro se hace un llamamiento a que cada uno tiene que cultivarse, cada uno tiene que esforzarse para ser mejor, pero no mejor que los demás, sino mejor que uno mismo en la situación de partida. ¿De acuerdo? Compararse consigo mismo, no con los demás. De hecho, esto me ha recordado una cita de Montesquieu que siempre yo he tenido presente, que Montesquieu decía, Montesquieu es un filósofo francés de la primera Ilustración, ¿no?, de comienzos del siglo XVIII, que él decía que nunca había que compararse con los demás, había que compararse o había que evaluar lo que uno había hecho a lo largo de su vida con respecto a las posibilidades que tuvo en un origen, ¿de acuerdo? O sea, con los medios que uno tenía, ¿qué he hecho yo?, ¿no? Juzgarse a sí mismo consigo mismo, no con respecto a los demás, ¿vale? Entonces la aristocracia del espíritu es la voluntad personal de alcanzar la máxima altura de cada uno. Da otra definición que a mí me ha hecho gracia porque emula al rey Arturo. Os acordaréis, me imagino todos, del cuento del rey Arturo, este niño inglés que es criado por un noble, tiene ayuda del rey Merlín, le llevan a Londres y nadie consigue sacar una espada clavada en una roca, que es la espada Excalibur. Quien la saque será rey de Inglaterra, y un niño enclenque de adolescente de 14-15 años consigue sacarla. Y entonces dice, con este símil del rey Arturo, del chaval enclenque que se convierte en rey de Inglaterra, hay una espada para cada persona, lo mismo que cada cual tiene su propio corazón de piedra del que ha de desenvainarla. Saquemos de la piedra que somos la espada que seremos. Me ha gustado este símil, ¿no? Esa llamada también a esforzarse y a ser consciente, porque dice, bueno, a mí esto me es muy ajeno, tal, no sé qué, yo llevo una vida muy normal, tal. Bueno, no, todo el mundo tiene sus dones y sus virtudes y bueno, y con un proceso de discernimiento y con un proceso de formación te puedes dar cuenta de, pues yo puedo a lo mejor
colmar esta carencia, puedo resolver este problema. Pero claro, hay que esforzarse, ¿no? Sacar la espada, desenvainar la espada que cada uno puede tener clavada en su propio corazón. Esto me ha gustado mucho, ¿vale? ¿Por qué es necesario que haya aristócratas del espíritu? ¿De acuerdo? Porque haya personas que encarnen virtudes. ¿Por qué son tan necesarias en el mundo? Muchas veces vemos que el mundo a veces parece que está desorientado, como que el mundo está perdido. Mucha gente cree que su vida es rutinaria, que es una rueda que gira, pero que no tiene una meta, que día tras día es lo mismo. Yo ya, por ejemplo, en los últimos meses a la rectora en 2 foros distintos le he escuchado decir que en la CRUE, hablando con otros rectores y rectoras de España, se habla de gente joven que, bueno, que cada vez sufre más, que si la depresión, que si la falta de sentido. Bueno, pues esta gente que encarne virtudes, el primer papel que tiene en el mundo es servir de modelo a otros, ¿de acuerdo? Ser referentes de otros. Cuando uno, pues yo qué sé, está en su vida y lo que os digo, a lo mejor su vida día tras día es lo mismo, pero luego de repente escucha una conferencia, escucha un reportaje en la televisión, alguien que ha ido más allá de lo que es estrictamente su obligación diaria y ha alcanzado grandes metas, pues uno se queda admirado y dice, anda, si esa persona lo ha hecho, qué acomplejado me siento yo al lado de ella, a lo mejor yo puedo también intentarlo, por lo menos intentar llegar a algo. Esta idea de que son importantes las personas virtuosas, el libro recoge que la han tratado personas de, digamos, sectores de la sociedad muy distintos, de ideologías muy distintas, ¿de acuerdo? Porque podemos pensar que esta aristocracia es algo propio de la gente conservadora o es algo propio de la gente, pues yo qué sé, de ideologías de derecha, de clase alta, etcétera, etcétera. Pero veréis que no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el filósofo Fernando Savater, a comienzos de los años 80, escribió un libro que recibió el Premio Nacional de Ensayo que llevaba por título La tarea del héroe, ¿de acuerdo? Lo mismo, la misión que tienen los héroes en la sociedad, ¿de acuerdo? Y Fernando Savater no es una persona de derechas, conservadora, clase alta, tal. Albert Camus, ¿de acuerdo? Persona que casi es tan ácrata como Sartre, ¿de acuerdo? Premio Nobel de Literatura, francés, persona muy crítica con el colonialismo, persona cercana al Partido Comunista, etcétera, etcétera. Albert Camus, ya os digo, escritor francés del siglo XX, Premio Nobel de Literatura, dejó escrito, este mundo se mueve tanto como un gusano al que han cortado en pedazos porque ha perdido la cabeza. El mundo busca sus aristócratas, ¿de acuerdo? Remontándonos aún más atrás, en el siglo XIII, porque este libro, desde un principio, cita a tratados de caballería medievales, ¿de acuerdo? Porque también dice, en la crítica que hace de la nobleza de sangre, que la nobleza de sangre en los últimos siglos, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, se ha corrompido, ha perdido su idea original, esa del gobierno de los mejores, ¿de acuerdo? Y se ha vuelto, pues eso, una clase snob que no da un palo al agua, ¿de acuerdo? Pero él dice, hay que volver a lo que verdaderamente era la nobleza. Y entonces se va a los tratados de caballería medievales de los siglos XII y XIII, de autores como San Bernardo de Claraval, Ramon Llull o Godofredo de Charny, y dice, parafraseando uno de estos 3 libros, dice, creo que es Ramon Llull, ¿de acuerdo? Porque es del siglo XIII la cita, o sea que es Ramon Llull. Así como aquel que quiere ser carpintero tiene la necesidad de un maestro que sea carpintero, y aquel que quiere ser zapatero precisa de tener un maestro que sea zapatero, así quien quisiera ser caballero debe tener un maestro que sea caballero, ¿de acuerdo? Luego la importancia de los modelos. Primera cosa, ¿no? Los aristócratas vienen bien para, aristócratas espirituales, para tener modelos referentes de cómo debe ser una persona, ¿vale? O cómo debe ser una persona útil para la sociedad. Cuando, aparte de servir de modelo y de aliciente y de acicate para que otros busquen la excelencia, busquen superarse a sí mismos, ¿de acuerdo? Se dice en el libro, y voy a leer tal cual algunas citas, que las tengo aquí anotadas las páginas, viene bien que la gente sea noble de espíritu o noble de corazón, porque una persona que ha alcanzado esta nobleza o aristocracia espiritual es una persona que rechaza la corrupción política, el maltrato, la mediocridad, el escándalo, el desdén por la paternidad, la zafiedad sentimental, el trabajo mal hecho, la falta de rigor y la mentira.
¿de acuerdo? Fijaros, ¿de acuerdo?, cuántas lacras o cuántas miserias del ser humano, en principio, no las practica quien ha alcanzado esta aristocracia espiritual, ¿de acuerdo? Que bien vendría, pues eso, en el día de hoy, pues que gente descarta directamente ser padre, o gente eso que busca, pues yo qué sé, quiero dinero fácil y luego vivir la vida alegre y divertida de una manera hedonista, ¿de acuerdo? O mirad lo que ha ocurrido esta semana con lo de Íñigo Errejón, ¿de acuerdo? Qué sorpresa, ¿no? Pues una persona que sea aristócrata espiritual, pues no habría llevado esa vida, ¿verdad? Bueno, y por supuesto, pues eso, la importancia del trabajo bien hecho en el día a día. Ya veis que no hace falta, o sea, esto sirve para el día a día y no porque se pretenda alcanzar un nivel social muy alto, ¿de acuerdo? Voy a citar del libro tal cual otros autores que hablan del papel de los aristócratas. Hemos hablado de Fernando Savater, hemos hablado de Albert Camus, hemos hablado de Ramon Llull del siglo XIII, Vargas Llosa, ¿de acuerdo? Otro ejemplo. Dice Vargas Llosa, queríamos acabar con las élites, que nos repugnaban moralmente por el rintintín privilegiado, despectivo y discriminatorio con que su solo nombre resonaba ante nuestros ideales igualitaristas, y a lo largo del tiempo, desde distintas trincheras, fuimos impugnando y deshaciendo ese cuerpo exclusivo de pedantes que se creían superiores y se jactaban de monopolizar el saber, los valores morales, la elegancia espiritual y el buen gusto. Pero hemos conseguido una victoria pírrica, un remedio peor que la enfermedad. Vivir en la confusión de un mundo en el que, paradójicamente, como ya no hay manera de saber qué es cultura, todo lo es y ya nada lo es. Un socialista andaluz, de acuerdo, de la vieja guardia del PSOE, publicaba en el Diario de Sevilla en abril de 2018. Los conceptos de élite, aristocracia, meritocracia, excelencia y competencia se han convertido en España en graves blasfemias que atentan contra la moral obligatoria de la igualdad por abajo. Espero de los más insumisos de los jóvenes que sean capaces de romper el tabú, sentir orgullo de ser los mejores, competir noblemente, esforzarse, agruparse, celebrar las victorias, puesto que esos sentimientos y actitudes, lejos de ser innobles, caracterizan la nobleza de espíritu. Son precisamente los tiempos de barbarie y decadencia los que forjan las nuevas aristocracias que han de llegar. Y una tercera cita habla sobre los beneficios sociales que tiene que haya personas con esta actitud y con estas virtudes, lo que os acabo de decir, ¿no? Personas que sean aristócratas espirituales rechazan pues todas estas miserias del ser humano, ¿de acuerdo? Dice, esto es el propio autor, no es una cita de otra persona, es Enrique García Máiquez. Dice, ¿cómo puede salir a la luz o cómo puede llegar a la sociedad, cómo puede calar este mensaje de la necesidad de aristócratas espirituales? ¿De acuerdo? Y dice, ¿qué posibilidad tiene este instinto de salir a la superficie social y política? No ve más intersticio o brecha que una reflexión íntima, desprejuiciada, generosa y exigente sobre el concepto de nobleza, que lleve a una recuperación personal de las virtudes aristocráticas. Es el único camino a medio plazo para la propagación de los beneficios sociales de esa nobleza de espíritu en la que tantos sabios pusieron su esperanza. Beneficios sociales que tiene esto, ¿vale? Una cosa que también me ha gustado del libro, volviendo un poco a la etimología de las palabras, ¿de acuerdo? No sé si sabéis que en la Edad Media y luego, bueno, pues en época de los reyes austrias y yo creo que todavía de los Borbones, muchas veces cuando los reyes concedían un título de nobleza o reconocían la aristocracia de algo, le otorgaban una ejecutoria, ¿de acuerdo? Entonces él dice que la palabra ejecutoria te está llamando a ejecutar, te está llevando o te está apelando a poner en práctica esa nobleza que el rey te está reconociendo, ¿de acuerdo? Pues qué importancia es que, sobre todo la nobleza de sangre, pero también la persona que haya alcanzado por discernimiento y formación esa nobleza espiritual, la ponga en práctica y al servicio de la sociedad para que sea útil y no sea una cosa de mero adorno, ¿vale? Bien. Ha dicho Vargas Llosa una cosa que aparece ahora por primera vez, es que muchas veces eso se ha asociado, como decía antes, la aristocracia con algo clasista, snob, tal, no sé cuál, y ha generado envidia, ha generado rechazo, y es una cosa que se ha tratado siempre de destruir, ¿de acuerdo? Pensad en la Revolución Francesa, los ilustrados también, por ejemplo, Jovellanos carga contra la aristocracia, contra la nobleza, pero también un poco por culpa de ellos mismos, por eso, por haberse corrompido y no
haber dejado de ser como los libros de caballería medievales les pedían que fueran, ¿de acuerdo? Entonces, es una clase social que siempre ha generado pues envidia, rechazos, ¿no? Bueno, y también muchas veces pues lo vemos, ¿no? Como hay que resentimiento muchas veces del comunismo, de la extrema izquierda, hacia la gente que tiene cosas, ¿vale? En el libro se dice que tanto si uno es aristócrata de cuna como si lo acaba siendo de manera espiritual, pues esto muchas veces lleva a destacar y lleva a ser rechazado y a sufrir un poco la incomprensión y la envidia de los demás. También es un camino difícil en el sentido de que a lo mejor uno va un poco fuera de las modas, va un poco a contracorriente y se da cuenta de que él ha emprendido un camino que prácticamente nadie más sigue. Pero bueno, aún así, uno está convencido de que eso es bueno para él, es bueno para la sociedad, que la vida es un don y que hay que emplearla en algo. Entonces, qué mejor que tratar de esforzarse y hacer cosas, ¿no? Y la importancia de poner en práctica las virtudes. En relación con que no hay que temer el hecho de ser un incomprendido, de pertenecer a un grupo minoritario, de encontrarse solo en su proceso, ¿de acuerdo? A lo largo del libro, de manera transversal, he recogido frasecillas, ¿de acuerdo?, que me han llamado la atención para, digamos, bueno, uno ya tiene que tener tal convencimiento que no necesita que los demás hagan lo mismo si cree que está en el camino correcto. Pero bueno, aún así, para no temer ser un bicho raro, cojo frasecillas así cortas. Dice, el número pequeño ennoblece, ¿de acuerdo? O sea, no pasa nada ser unos pocos los que optan por este modo de vida. En inglés, una frase que dice, we few, we happy few. Nosotros pocos, nosotros los pocos felices. Uno para mí es 10.000 si es el mejor, ¿de acuerdo? Tú estás solo, pero a lo mejor vales por 10.000 que no dan un palo al agua, ¿de acuerdo? Juan Ramón Jiménez, ¿de acuerdo? Nos vamos a otro ámbito, ¿de acuerdo? También Premio Nobel de Literatura, escritor español de Huelva. Habla de la inmensa minoría, son muy pocos, pero cuánto hacen, qué inmensos son, qué grandes son, aunque sean pocos, ¿de acuerdo? Chesterton, autor inglés del cual se habla mucho en esta universidad, dice una frase, bueno, él habla de, no sé quién es el duque de Norfolk, la verdad, pero él habla del duque de Norfolk y dice que, bueno, pues que se le critica, tal, no sé cuál, y que está mal visto ser el duque de Norfolk, ¿de acuerdo? Y entonces él, claro, con clarividencia, dice, ¿por qué ha de ser el duque de Norfolk como todo el mundo y no todo el mundo como el duque de Norfolk? O sea, con la tabla rasa que hay ahora, el igualitarismo que decía Vargas Llosa, no es que todos tenemos que ser iguales, todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades, pues eso, hay que rechazar al rico, al que destaca, tal, que a lo mejor alguno que es rico se lo ha labrado él mismo, ¿de acuerdo? Entonces, no, hay que hundir al duque de Norfolk y pasa a ser uno como cualquier otro. Y me gusta la frase esta, dice, ¿y por qué no al revés? Si el duque de Norfolk es una persona que encarna, aparte de la aristocracia de sangre, la aristocracia espiritual, ¿por qué él, digamos, ha de aplebellarse, por así decirlo? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué nosotros no nos esforzamos en ser como él? ¿De acuerdo? De hecho, este libro rechaza el igualitarismo y dice que hay que popularizar el elitismo. Lo que os decía antes, que la aristocracia espiritual puede llegar todo el mundo, todavía no he dicho cómo, pero puede llegar todo el mundo, ¿de acuerdo? No hay un número cerrado, aunque al final, pues sí, no todo el mundo estará dispuesto a hacer este sacrificio y se quedará en ese pequeño número o en esa inmensa minoría, pero que no está cerrado y todo el mundo puede llegar a ello. En el libro se dice que esto no está reñido ni con la democracia ni con la igualdad de oportunidades, ¿de acuerdo? Y por supuesto todo el mundo tiene su dignidad y todo el mundo, ¿de acuerdo?, es igual a los demás. De hecho, desde el principio he dicho que es que esto no nos lleva a ser engreídos, prepotentes, snob, soberbios. No. Esto nos lleva a mejorarnos a nosotros mismos, con nosotros mismos, sabiendo que aunque nosotros alcancemos la aristocracia espiritual, seguimos siendo igual que todos los demás, ¿de acuerdo? Pero mejor que yo en un principio, ¿de acuerdo? Vale. Ramón Llull, ¿de acuerdo?, en 1275, fijaros, en el libro de la Orden de Caballería, ¿de acuerdo?, niega la entrada en la orden a quien dé más importancia al número de caballeros que a la virtud de cada uno. Y parece ser que dice tal cual. Porque la caballería no se fija en la cantidad del número y ama la nobleza del corazón y de las buenas costumbres. Quien ame más la cantidad de caballeros que la nobleza de la caballería es inconveniente para ser caballero, y es menester que sea examinado y reprendido por la injuria que hace a la alta honra de la caballería. ¿De acuerdo? O sea que todo el mundo puede llegar a ello, ¿vale? Bien,
Estos libros de caballería, como os digo, de los siglos XII y XIII, San Bernardo de Claraval, Ramón Llull, Godofredo de Charny, rechazan, ya veis, la prepotencia o esa endogamia que siempre luego ha buscado la aristocracia de sangre, lo rechazan, ¿de acuerdo? No son grupos cerrados, no son grupos estancos, ¿de acuerdo? San Bernardo de Claraval dice, lo importante no es la nobleza de sangre, sino la de espíritu, ¿de acuerdo? También San Bernardo de Claraval dice, el que hace más vale más, ¿vale? Don Quijote, damos otro salto en el tiempo, no es un hombre más que otro, sino hace más que otro, ¿de acuerdo? Vale, aunque ya os digo que tampoco es plan de compararse uno con otros, porque eso puede llevar a tener frustraciones y a tener pues una existencia un poco lacerante, ¿no? No es plan tampoco de compararse, las comparaciones siempre salen mal, solo si es pues eso, uno consigo mismo. Fijaros, hablamos de la Edad Media, siglos XII-XIII, Don Quijote, 1605, Ortega y Gasset, siglo XX. Una aristocracia espiritual es la única y verdadera aristocracia, ¿vale? Rechazando también esto que os digo, de que el aristócrata de cuna, si no se forma, si no se esfuerza, no es verdaderamente aristócrata ni es noble. Dante, en la Divina Comedia, dice, no solo es villano, es decir, innoble, sino también vilísimo y condenable, el que descendiendo de buenos padres es malo, ¿de acuerdo? O sea, que precisamente si tienes buenos referentes en casa o en tus antepasados, si has tenido los medios para formarte y ser virtuoso, si no lo haces, eres muy criticable, ¿de acuerdo? De nuevo el Quijote, ¿de acuerdo? Fijaos los saltos en el tiempo que damos, pero el concepto sigue siendo el mismo, con lo cual esto es una idea atemporal. De nuevo el Quijote, Alonso Quijano, dice, todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en el número del vulgo, ¿de acuerdo? De hecho, en el Quijote, al final, si lo pensáis, el que acaba siendo noble de espíritu, el que acaba siendo una persona elevada, son Alonso Quijano y Sancho Panza, y en la segunda parte, a los duques que conocen, se los critica un montón, ¿de acuerdo? Y son unos catetos, en realidad, ¿vale? Emilio Quintana, poeta nicaragüense, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, esto va relacionado con esto, todavía no lo digo, ¿vale? Tenía aquí también apuntado la Operación Valquiria, que os sonará porque es una película, un intento que hubo de una serie de alemanes que, arriesgando obviamente su propia vida, tratan de capturar y asesinar a Hitler, ¿de acuerdo? Hay una película sobre ello, si no recuerdo mal es Tom Cruise, el actor, ¿vale? Es una operación fallida, ¿vale? Pues entonces, aquí se habla de que uno de los participantes en la Operación Valquiria sí que es es una persona de culta y de elevada aristocracia espiritual, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo pues, esto le lleva, lo mismo que hablábamos el año pasado, ¿no? Hace 2 años ya, de los disidentes del régimen soviético, de cómo la gente ponía en peligro su propia vida simplemente porque está en contra de lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? Y a lo mejor incluso no le reporta beneficio personal, pero dice, es que esto es inadmisible, ¿vale? Dice, uno de los participantes en la Operación Valquiria fue el pastor protestante Dietrich Bonhoeffer, que invocó el surgimiento de una nueva nobleza. Su análisis resulta imprescindible por su concisión, su amplitud analítica y su compromiso personal. Dice así este participante de la Operación Valquiria, que os digo es un pastor protestante. Nos encontramos en medio de un proceso de aplebeyamiento de todas las capas sociales, mientras que al mismo tiempo asistimos al nacimiento de una nueva actitud noble que vincula entre sí a un círculo de personas de todos los estratos sociales existentes. La nobleza nace y se mantiene mediante sacrificios, mediante el valor y mediante un claro conocimiento de lo que uno se debe a sí mismo y a los demás, mediante la exigencia natural del respeto que corresponde al ser humano y mediante la salvaguarda igualmente natural del respeto debido tanto a los superiores como a los inferiores. Se trata en todos los frentes de recuperar unas vivencias de cualidad ya soterradas y un orden basado en la cualidad. La cualidad es el mayor enemigo de toda masificación, ¿de acuerdo? O sea, que fijaros que este convencimiento de la importancia de la práctica de la nobleza en busca de la virtud, la práctica del conocimiento, aunque implique sacrificios, es lo que le lleva a participar en la Operación Valquiria. Bueno, todo esto un poco de antecedentes y de definiciones de por qué esto es necesario, ¿de acuerdo? Discernir la aristocracia de sangre y la aristocracia espiritual, y ahora justificaros de por qué cualquiera puede llegar a esa aristocracia espiritual. Bueno, ya os he dicho que todos estos autores, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna y ahora en la Edad Contemporánea, dicen que no es un grupo cerrado el de la aristocracia espiritual,
que cualquiera puede llegar, ¿de acuerdo? Y entonces él copia 3 versos de la Divina Comedia, de nuevo, os insisto, la Divina Comedia de Dante, que es comienzos del siglo XIV, 1300 poco, ¿de acuerdo? Y el autor, Enrique García Máquez, parafraseando estos 3 versos, dice que son el camino para llegar a la aristocracia del espíritu. Dice: no olvidéis vuestra estirpe y nacimiento, para vivir cual bestias no se os hizo, sino para alcanzar virtud y conocimiento. Vale. Lo primero, no olvidéis vuestra estirpe y nacimiento. Me ha gustado del libro que dice: las personas que nunca se preocupan por sus antepasados jamás mirarán por la posteridad. O sea, quien no tiene un recuerdo entrañable o quien no ha buscado aprender del modelo de su abuelo o quien no se acuerda de su abuelo años después de que falleciese, pues probablemente no tendrá tampoco la proyección para mirar hacia adelante y querer lo mejor para las siguientes generaciones que vengan. No tendrá la inquietud de transmitir conocimientos, de transmitir mensajes, de transmitir ejemplos. Me ha gustado esta frase. Este es del autor, ¿no? Lo de las personas que nunca se preocupan por sus antepasados jamás mirarán por la posteridad. Pero también me ha gustado que el emperador Marco Aurelio parece ser que en sus pensamientos, cuando se describe a sí mismo, que podría haber ensalzado pues, sus victorias militares o sus éxitos políticos, cuando él se define a sí mismo, en vez de hablar de, pues yo he logrado esto, no como los políticos, no, en mi etapa se hizo esto, se construyó esto, logré aquello, tal, no sé cuál, pues parece ser que Marco Aurelio, cuando se define a sí mismo, cuando se quiere caracterizar, dice: de mi abuelo heredé un carácter afable y poco dado a la cólera, de mi padre la modestia y la hombría, que son las virtudes que mejor recuerdo de él. De mi madre, en cambio, heredé la religiosidad, la generosidad y una tendencia a no obrar mal, a ni siquiera pensar mal, y también a llevar una vida frugal y poco apegada a las riquezas. De mi bisabuelo heredé la costumbre de no discutir en público y de frecuentar los mejores maestros, conscientes de que en tales asuntos no conviene reparar en gastos. ¿De acuerdo? Luego esto me gusta, ¿de acuerdo?, de cómo se caracteriza, y es fijándose en lo que aprendió de sus antepasados. Y también me gusta cómo concluye, porque va muy hilado con el segundo verso de la Divina Comedia de no reparar en gastos cuando se trata de buscar el conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la importancia, ¿de acuerdo?, de tomar ejemplos en su propia familia. Y además dice el libro, pone ejemplos de lo mismo. No hace falta que tu abuelo haya sido presidente del gobierno o premio Nobel o yo qué sé, o el duque de Medinaceli. O sea, que decir que aquí habla, pues yo qué sé, que pues tu abuela fundó una pescadería, pues es muy importante también. Bueno, la segunda, para vivir cual bestias no se os hizo. ¿De acuerdo? Esto a mí me ha recordado a Kant. ¿De acuerdo? ¿No? Que no sé exactamente cómo es la cita, pero yo tengo grabado en la cabeza que Immanuel Kant dijo algo así como que la educación es lo único que lleva al hombre a ser humano. ¿De acuerdo? Que solo la educación humaniza. ¿De acuerdo? Si no tenemos educación, pues al final, pues yo qué sé, somos como jabalíes, ¿no? Entonces, yo qué sé, la importancia del conocimiento, de formarse. Y esto, por supuesto, en vuestro caso es muy importante porque estáis en la etapa universitaria, que parece que es como la última ya etapa de formación y que luego ya uno se pone a trabajar, pero la formación a lo mejor no con la misma intensidad o no con las mismas horas dedicadas, pero continúa toda la vida, ¿de acuerdo? Toda la vida se sigue aprendiendo, se sigue descubriendo cosas y se siguen recordando, ¿de acuerdo? Entonces, me gusta esto, ¿de acuerdo?, de que no nacimos, ¿de acuerdo?, para vivir como jabalíes, ¿de acuerdo? Para vivir cual bestias no se os hizo, ¿de acuerdo? Entonces, esto me recuerda lo de Kant. Me ha gustado del libro, hablando de la formación y de esto, que la aristocracia espiritual se puede adquirir por tinta azul. Esto me ha hecho gracia, porque claro, siempre se habla de la sangre azul de los reyes, ¿no? Pues me ha gustado este símil de que con mucho conocimiento y con mucha formación, ¿de acuerdo?, por la tinta azul se llega a la nobleza. Esto me ha gustado mucho, ¿de acuerdo? Antes, cuando se hablaba del poeta nicaragüense Emilio Quintana, que me he precipitado, pero que viene ahora, ¿de acuerdo?, él dice que en su biblioteca pasó esas horas felices en que yo fui más bueno, más hermoso, más justo, fui mejor, ¿de acuerdo? Esto me ha recordado de nuevo a la Ilustración francesa, no recuerdo si fue Montesquieu o Voltaire, que dijo que no había en la vida disgusto que no se le hubiese pasado otras 2 horas leyendo. ¿De acuerdo? Como tú te absorbes leyendo, bueno, aparte del poder que todos sabemos que tiene la lectura, ¿no?, de viajar, de entrar en otras vidas, de ir a otros países, de ir a otras épocas, ¿de acuerdo? Dice Enrique García Máquez, que yo también siempre lo he pensado, a mí me parece que los libros son muy baratos, ¿de acuerdo? O sea, el precio de los libros no está equiparado con su valor.
¿de acuerdo? El valor del libro es muchísimo mayor que su precio. O sea, el poder que tiene esto de me voy a otras épocas, me voy a otros países, entro en la vida de una persona, comparto con esa persona inquietudes, pensamientos, ¿de acuerdo? O lo que estamos haciendo. Estamos en un libro poniendo en contacto autores de la Edad Media, de la Edad Moderna o del siglo XX, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me gusta eso también. Y lo que dice él, ¿no? En esas horas felices en mi biblioteca yo fui más bueno, más hermoso, más justo y fui mejor. Muchas veces cuando uno está una tarde leyendo o una noche leyendo, pues sale un poco espoloneado, ¿verdad? Sale enardecido, con ganas de hacer cosas, con ganas de ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Hay una cosa del periódico El País que a mí me gusta, que entrevistan a gente para que hable de su biblioteca, ¿de acuerdo? Entonces, lo tenéis en El País digital, pero también si os metéis en YouTube, ponéis en la biblioteca de. Y entonces han ido entrevistando, llevan varios años, entrevistando gente que la citan en su biblioteca personal, en su casa, y esa persona habla de sus libros, ¿de acuerdo? Y han entrevistado ya, a Emilio Lledó, a Vargas Llosa, a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid. Y Manuela Carmena, por ejemplo, dice esto mismo, de que ella, ¿de acuerdo?, todas las mañanas antes de ir al ayuntamiento, aunque fuese poco rato, procuraba leer, porque eso le hacía ir con más energía y con más voluntad de hacer cosas, ¿de acuerdo? La importancia de leer. Vale, entonces, recordar a los antepasados y sacar aprendizaje de ellos. Leer y formarse, porque se puede llegar a la aristocracia por la tinta azul. Pero no basta con esto, porque de hecho pone aquí el ejemplo de que Hitler era una persona muy culta, ¿de acuerdo? De cómo gente déspota, ¿de acuerdo?, gente asesina, era gente cultísima. No basta con eso, es condición suficiente pero no necesaria. Y entonces llega el tercer verso de la Divina Comedia, ¿de acuerdo?, sino para alcanzar virtud y conocimiento. ¿De acuerdo? Conocimiento, pero también tiene que venir la virtud, ¿de acuerdo? Esto me ha gustado, o me parece que encaja muy bien aquí, porque, bueno, pues por culpa de Sara Gallardo estoy aquí, pero por culpa de Sara Gallardo también he estado muchas veces haciendo de moderador y presentador de conferencias de Lidia Jiménez. Y, bueno, siempre me voy también con un aprendizaje de esas conferencias y se me quedan indelebles frases. Y una frase que se me quedó indeleble de Lidia Jiménez es que lo importante no son los valores, son las virtudes, ¿de acuerdo? Ahora que tanto se habla, no, es la importancia de la educación en valores, es que no se tienen valores, tal, no sé cuál. Pero ella decía que lo importante, decía y dice que lo importante son las virtudes. Pues es que me ha gustado del libro que constantemente se habla de virtud, no se habla de los valores, se habla de las virtudes. Y de nuevo, Dante habla de la virtud, ¿de acuerdo? Entonces, conocimiento y a continuación, virtudes, ¿de acuerdo? ¿Qué son las virtudes? ¿De acuerdo? Bueno, la verdad es que si yo tuviese que definir qué es el valor y qué es la virtud, los valores yo creo que es un constructo social, ¿no? Es una cosa que los valores son cambiantes, ¿no? Las virtudes no, son atemporales. El valor yo creo que es algo que construye la sociedad, que considera que es algo útil o bueno, ¿de acuerdo? Pero que puede ir cambiando, ¿no? En cambio, la virtud yo creo que es algo relacionado con el alma, ¿de acuerdo? Es un don que tienen las personas y que si lo pone en práctica, pues redundará en también, pues eso, con lo que decimos, en el bien de la sociedad y digamos que es una disposición de la persona, una disposición del alma, pues a buscar la justicia, a buscar la verdad, la justicia, la verdad, la belleza. Porque ¿qué son virtudes? A lo largo del libro he ido recogiendo de manera transversal cualidades, ¿de acuerdo?, o disposiciones que el autor considera virtudes. El honor, el coraje, el sacrificio, el agradecimiento, la excelencia, la empatía, la sensibilidad y la humildad, ¿de acuerdo? Noble es el que pone la virtud por delante del poder y de la utilidad, ¿de acuerdo? Lo que hemos hablado antes también de este pastor protestante que participó en la Operación Valquiria, lo que hablábamos hace 2 años de las personas que se complicaron la vida luchando contra el comunismo, ¿no? La resistencia al comunismo, al régimen soviético, cómo la gente, ¿de acuerdo?, se complicó la vida simplemente pues porque consideraba que era lo correcto, porque puso las virtudes, la verdad, la justicia, por encima de la utilidad, ¿de acuerdo? El caballero que no tuviese ojos para ver a los desvalidos, ni corazón para preocuparse de sus necesidades, no es caballero verdadero, ni está en el orden de la caballería. De nuevo, una cita de los libros de caballería, ¿vale? En relación con las virtudes, otro párrafo que os voy a leer tal cual del libro.
dice Natalia Ginsburg, en su libro Las pequeñas virtudes, dice: en relación con la educación de los hijos, pienso que se les debe enseñar no las pequeñas virtudes, sino las grandes, no el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia ante el dinero, no la prudencia, sino el coraje y el desprecio por el peligro, no la astucia, sino la franqueza y el amor por la verdad, no la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación, no el deseo de éxito, sino el deseo de saber y de ser. ¿De acuerdo? Vale. Vale. En relación con esto, de la práctica de las virtudes, hablamos de, pues eso, de la búsqueda de la belleza, de la justicia, de la verdad, ¿de acuerdo? El autor dice que en relación con esto, con la búsqueda de la verdad y la búsqueda del conocimiento, hay que tener una fidelidad a la condición intelectual combativa, ¿de acuerdo? Aunque esto lleve a quedarse solo, a ser incomprendido. Inger Engqvist, una profesora sueca que ha estado aquí en la universidad este año, que vino aquí a la UCAV en febrero, al Encuentro Universitarios Católicos, pues he encontrado en el libro una cita de ella, ¿no?, de Inger Engqvist, profesora sueca. Está descrito como el perfecto caballero, pero no por cómo viste o por sus modales, sino porque siempre dice la verdad. Es atento a las necesidades de los demás y no cambia de conducta o discurso según con quien hable. ¿De acuerdo? De nuevo, esa fidelidad a la verdad, a la condición intelectual combativa. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces, digamos que es el camino, o estos son los consejos para llegar a esa aristocracia espiritual que está al alcance de todos. Repetimos los 3 versos de Dante. No olvidéis vuestra estirpe y nacimiento, luego fijaros en vuestros antepasados, emulad las cosas buenas de ellos, para vivir cual bestia no se os hizo, la importancia de la formación de la lectura, sino para alcanzar virtud y conocimiento. Ahora bien, ¿esto es fácil? Para nada, ¿de acuerdo? O sea que esto lo contamos ahora aquí en unos minutos y uno sale y puede pensar, pues sí, es verdad, qué interesante, qué bien le viene esto al mundo, tal, pero no es para nada fácil, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ser conscientes, pues eso, que te puede llevar a ser un incomprendido, un bicho raro, a estar solo, y que esto, como también vimos hace 2 años, cuando se hablaba de la lucha contra el comunismo, de la disidencia soviética, la gente era consciente de que eso era un proceso de décadas, y a mí me encantó que había gente que se embarcaba en la lucha contra el comunismo, no solo poniendo en riesgo su vida, sino que lo hacía creyendo que no iba a beneficiarse del fruto de su lucha. Lo hacía simplemente porque creía que había que hacerlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No tiene nada que ver. Pero cuando la duquesa de Alba, el Palacio de Liria fue bombardeado en la Guerra Civil y solo quedaron las 4 paredes, todo lo de dentro está reconstruido. ¿De acuerdo? Y la duquesa de Alba tuvo que vender varias fincas para sacar dinero y poder costearse eso. Y entonces le preguntaban una vez y le compensó, o sea, perder tanto dinero por reconstruir este palacio, como se podía haber ido a cualquiera otro de los que usted tenía. Y contestó, había que hacerlo y se hizo. O sea, me da igual el dinero que costara, había que hacerlo y punto, se hizo. Bueno, pues esto es un poco de hay cosas, pues bueno, pues hay que hacerlas y hay que hacerlas. Pero, ¿de acuerdo? Lo mismo que la lucha al comunismo, hay que ser conscientes de que los frutos no son inmediatos, que eso es una reflexión que hay que hacerse ahora que estamos acostumbrados, le mando un WhatsApp, ahora me engano, ¿de acuerdo? O ahora inmediatamente tengo sed y me voy y cojo un refresco, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay que ser conscientes de que nos embarcamos en cosas que son difíciles, que habrá fracasos, que habrá disgustos, y que esto me puede requerir décadas, ¿de acuerdo? Esto es un proyecto de vida, esto no es una cosa ¿de acuerdo? Lo tengo para los exámenes de enero, ¿de acuerdo? Y mucho menos lo tengo para dentro de media hora, ¿vale? Dante también dice, persevera entre las dificultades por duras que resulten, ¿vale? A lo largo del libro también se dice, es tan alto ideal la nobleza de espíritu e implica tantas exigencias que solo quien no se da importancia puede no caer en el desaliento, ni mucho peor en la hipocresía. Volviendo al libro de Fernando Savater del héroe, el héroe es aquel que coloca su ideal más allá de donde puede alcanzarlo con sus piernas de hombre, ¿de acuerdo? Una meta que en un inicio parece inalcanzable, a lo mejor poco a poco, con perseverancia, ¿de acuerdo? A lo mejor cayendo y subiendo, se acaba alcanzando, ¿de acuerdo? Pensad, Santa Teresa, en un principio, imaginaros que ella hubiese dicho cuando era joven lo que iba a acabar haciendo, nadie lo habría creído, esta mujer, menudo disparate está diciendo, tal no sé qué, y lo acabó logrando, ¿no?
Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿de acuerdo? Vale. Volviendo a Camus, ¿de acuerdo? Decía, el siglo anda buscando una aristocracia, pero no ve que para ello necesita renunciar al objetivo que se fija como principal, el bienestar. No hay aristocracia sin sacrificio. El aristócrata es, en primer lugar, el que se obliga, ¿de acuerdo? Esto requiere un esfuerzo, o sea, las cosas no caen solas. Esto, de nuevo, está hilado con lo que decíamos al principio de que el mérito es imprescindible, ¿de acuerdo? O sea, que las cosas no se obtienen porque sí. En esta línea, ¿de acuerdo?, de que veis que, bueno, pues si uno opta por hacer algo por la sociedad, si uno opta por hacer el bien, si uno opta por cultivarse, le va a requerir un esfuerzo. Por eso es muy importante estar convencido, ¿vale? En un tratado de la Divina Comedia dice, Dante se enzarza en una polémica con el emperador Federico II. El emperador y el filósofo sostenían que para que exista aristocracia han de existir riquezas. El poeta, como si fuese un orgulloso y pobre hidalgo español del siglo XVI, se niega en redondo. Es una polémica falsa, porque Aristóteles habla de la aristocracia social y Dante y nuestros hidalgos reconcentradamente de la de espíritu, que no se puede permitir mucho menos lujos, o mejor dicho, el lujo de prescindir de muchos lujos, ¿de acuerdo? O sea, hay que renunciar al bienestar, hay que, en ocasiones, no hay que vivir pobremente o míseramente, no hay tampoco por qué mortificarse, pero que no siempre se puede llevar una vida hedonista, no siempre se puede estar a gusto, no siempre hace uno lo que le apetece, hace las cosas porque hay que hacerlas, ¿de acuerdo? Aunque me cueste, aunque tenga que vencer la pereza, ¿de acuerdo? Aquí la importancia también de cultivar la voluntad. Pues eso, hay que renunciar en ocasiones al bienestar, no permanentemente, no, tampoco hay que vivir en la miseria, ¿de acuerdo? Hay que sacrificarse, ¿de acuerdo? Y hay que tener, que me ha gustado mucho esta frase, el lujo de prescindir de muchos lujos, ¿de acuerdo? Ser capaces de renunciar a otras cosas, ¿de acuerdo? Ya tengo que ir terminando, vale. Y ya lo último, en plan exhortación de, ya nos ha dicho la palabra ejecutoria, que esto hay que ejecutarlo, que esto hay que ponerlo en práctica, ¿vale? Paul Claudel, de nuevo un poeta francés, dice, la juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo, ¿de acuerdo? O sea, estáis en la etapa de formación, en la etapa en la que, porque claro, uno no se va a poner a hacer esto ya después de jubilarse, ¿no? Pues yo cuando me jubile ponga ello. Bueno, que te ponen a hacer muchas cosas después de jubilarse, pero a lo mejor está bien pues empezar desde la década de los 20, los 30, a hacer estas cosas y sobre todo pues a reflexionar mucho. Y entonces ya como conclusión, ¿de acuerdo?, de poner esto en práctica, de ejecutarlo, ¿vale?, está la frase esta de que la juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo, ¿de acuerdo? O no para el placer continuo, en ocasiones también hay que pasárselo bien, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues el autor ha recogido aquí, que me ha gustado, una exhortación o un mensaje que le transmite el rey actual Felipe VI a su hija cuando acude por primera vez a Oviedo a una entrega de los premios Príncipe de Asturias, que ocurrió en 2019. Y entonces le dice públicamente, padre e hija, tu deber será actuar siempre con el ánimo esperanzado. Hay que tener esperanza, pese a las derrotas, las dificultades, los fallos, las caídas. Con coraje y con valentía. El coraje ya hemos dicho que es una de las virtudes. Creciendo en responsabilidad, en bondad y en ejemplaridad. La importancia del modelo de la nobleza espiritual. Y hoy, cuando por primera vez nos acompañas en este acto, me gustaría terminar mis palabras transmitiéndote a ti, a tu hermana y a toda vuestra generación un mensaje de confianza. Esa confianza tan necesaria que cada año sentimos renacer en este teatro gracias a nuestros galardonados, a su gran ejemplo y a su extraordinaria obra, a su entrega a las causas más nobles, a su amor por la solidaridad y por la libertad. Gracias, en definitiva, a su nobleza de espíritu, que tanto deseo que fortalezca día a día en tu corazón. Bueno, pues con esta llamada concluyo. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que yo personalmente te doy la enhorabuena y me llevo muchísimas anotaciones que, como tú has dicho, que aprendes a los que tienes que presentar o moderar. Igualmente, creo que es muy interesante y muy importante que nos llevemos lo que has comentado, la voluntad personal de alcanzar la máxima altura de cada uno, que al final es esa comparación, como decías, con uno mismo y conseguir ser la mejor versión. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento.
Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, apasionante. Creo que me pongo de propósito leerme este libro y sobre todo vivirlo. Carlos, tú como padre, que tienes un niño pequeño ahora mismo, perdona que te haga una pregunta más personal, pero ¿cómo ves que eso es a tu hijo? Puedes irle educando en este ideal de aspirar siempre eso, ¿no? A crecer, no solo físicamente, sino espiritualmente. Entonces, bueno, es una pregunta como un poco personal, pero desde niños, y ya no solo desde niños, ¿no? Desde pues esto, los jóvenes que están aquí ahora, ¿en qué cosas concretas puedes, ¿no? ayudarle a tu hijo, a Gonzalo, a descubrir este alto ideal? Todavía hay un camino muy largo por recorrer. Mi hijo Gonzalo, mañana es el cumpleaños del padre Tomás Morales y también es el de mi hijo Gonzalo, que mi hijo Gonzalo mañana cumple 2 años. O sea, ya veis el individuo del que estamos hablando. Entonces, a Gonzalo, ya cuando me exaspera a veces, o cuando a la primera muchas veces, ya le grito, aquí vagos no queremos. Eso se lo grito yo un montón de veces. Aquí vagos no queremos. O sea, o aquí derrotistas no queremos. Eso se lo digo ya muchas veces. Pues, no sé, yo espero ser un padre duro y exigente. O sea, que decir que luego pues le complazco, yo qué sé, decir que le obsesionan los coches, pues sí, se le compra una hormigonera, se le compra un tractor, tal, no sé qué. Pero no. Luego también tienes, pues, lo primero, aunque a lo mejor sea inverso a lo que dice Dante, a lo mejor yo casi que empezaría por la disposición personal, a lo mejor. Porque, claro, él va a tardar más en leer y en formarse. A lo mejor yo invertiría el orden de los versos de la Divina Comedia y yo creo, de hecho ya estoy empezando con aquí derrotistas y bajos, no. O sea que yo creo que ya empezaría con el esfuerzo, la perseverancia, el vuélvelo a intentar, no pasa nada por fracasar. Quien vive, fracasa, no pasa nada, ¿de acuerdo? La vida no está para estar en una urna o una vitrina y no usarla, ¿de acuerdo? Pues entonces eso, que has fracasado, que te ha salido mal, o yo qué sé, o que has suspendido, no pasa nada, ¿de acuerdo? Se vuelve a intentar, hay otras oportunidades, de aquí sacas una lección también, tal. Entonces, pues a lo mejor lo primero, la disposición esa del alma, la disposición personal, luego, por supuesto, muy importante la formación, muy importante, que siempre lo digo en este foro, la amplitud de mente, ¿de acuerdo? Ya veis que soy ingeniero y ya veis de lo que os he venido a hablar. Yo de verdad que estoy convencido, y es que si no estamos convencidos en la universidad, mal vamos, de no quedarse en su parcelita. No, es que yo soy fisioterapeuta, yo soy enfermero, yo soy ingeniero, No, o sea, que decir, estamos en la universidad, tienes que tener la mente abierta y ser muy receptivo a otras cosas, porque anda que las humanidades no te pueden ser útiles luego en las ciencias. O sea, que es que hay que tener la mente muy abierta. Entonces yo también creo que le inculcaré, aparte de eso, la importancia de la lectura, la importancia de la formación, pues le exigiré que no sea un chapucero, aunque haya peleas, aunque haya gritos, pues no, tienes que hacer las cosas bien, las tienes que hacer mejor, me da igual, ¿de acuerdo? Y luego eso, ser muy receptivo. Ser muy receptivo. Gonzalo, de momento, pues no se entera de nada y la lía en todas partes. Pero Gonzalo ya ha estado varias veces en el Museo del Prado, Gonzalo ya ha estado en el Louvre, ¿de acuerdo? Gonzalo ya ha estado en bastantes sitios, ¿de acuerdo? Y, o sea que, sí, saluda a la gente de los cuadros, les dice hola. Sí, así que, no. Y luego, pues bueno, pues tú que sabes mi biografía mejor que yo, pues Gonzalo precisamente, pues por su cuna materna tiene un compromiso a hacer las cosas bien, o sea, que decir que no puede ser el hedonista vago, no, para nada, o sea, que tiene que sacar ejemplos bien gordos, o sea que, bueno, pues eso es lo que creo que pretenderé hacer. Sí, por ahí otra pregunta, Sara. Muy brevemente, porque ya se nos agota el tiempo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y solo una pregunta. En este mundo donde parece que quien destaca se le trata como de ocultar, ¿no? Parece que se lucha por evitar que haya gente que pueda como funcionar como modelos. Y eso también un poco se ha puesto en duda en la educación, ¿no? En la educación en base a modelos y tal. ¿Qué propuesta haces tú? ¿Existen, no existen modelos? ¿O cómo podemos como ayudar a que la gente volvamos a tener referentes, sobre todo para que los jóvenes tengan referentes? Porque en el fondo
al final siempre nos fijamos en alguien, ¿no? ¿Cómo, digamos, hacer destacar a quienes merece la pena mirar como un referente? Pues es verdad lo que tú dices, y se habla en el libro, ¿no?, de la tabla rasa, el igualitarismo, muchas veces, yo qué sé, la gente no quiere ella misma destacar, quiere pasar desapercibida en la masa gris. Pero bueno, yo creo, por supuesto, yo pienso que los referentes y los modelos son muy necesarios, ¿de acuerdo? Porque es la forma de saber, cuando a lo mejor eres muy joven, de qué se puede hacer en la vida, dónde pueden estar las metas, y sirven eso de aliciente y de acicate para yo hacer también cosas. Entonces, yo creo que para servir de modelo, aparte de tener mérito, hay que tener humildad, ¿de acuerdo? Porque si tú te vuelves estúpido, si tú te vuelves engreído, pues sí, a lo mejor habrá algunos pamplinosos que te sigan, pero eso se desmonta. Y aparte, pues al final, lo que probablemente cale, pues es esa soberbia o esa prepotencia tuya o ese estiramiento tuyo y no realmente el mérito. Al final lo que se ve es eso de qué guay se cree o qué frases sueltas o qué contestaciones da. Entonces yo creo que es importante ser humilde y tal. Luego, ¿cómo hacer llegar los modelos a los jóvenes? Pues es que yo veo que al final los modelos buenos no son los que están ni en TikTok ni en YouTube. Bueno, en YouTube tal vez sí, pero a lo mejor muchas veces no son los que están ni en Instagram ni en TikTok. O sea, muchas veces los modelos buenos no son los influencers. O sea, que muchas veces los modelos buenos no son los que están en el móvil. Entonces, fijaros, curiosamente, ahora que es tan fácil acceder a la información, ahora que es tan instantánea la transmisión de información, yo creo que sigue siendo difícil llegar a los modelos correctos y acertados. Pero es que siempre lo ha sido, porque ¿cuántas veces tú a lo mejor en clase o viendo un día un reportaje de la tele dices, o por ejemplo eso, la entrega de los premios Príncipe de Asturias, dices, pero fíjate, pero qué persona más brillante, o leyendo una necrológica, dices, o sea, se ha muerto a los 90 años y ahora me entero de que fíjate todo lo que hizo esta persona. Entonces, ¿cuántas personas te das cuenta de, y por qué nunca nadie me ha hablado de él? Pero no, y entonces, pues como profesor a lo mejor hay un campo es un nicho para hacer llegar los referentes, porque es que yo, ahora que tendría que ser más fácil, pero es que ni ahora ni nunca. Y yo antes, cuando yo mismo era joven o cuando yo estaba en la universidad, que no había móviles, que no había smartphones, que todas estas cosas, bueno, móviles sí había, pero smartphones no había internet en los móviles, yo también a veces lo pensaba, digo, fíjate, y esto no es tan fácil. Entonces tienes que llegar a través de la lectura, a través de buenos reportajes, a través de buenos documentales, y bueno, no es para hacerte la pelota, pero honestamente, en eso el servicio de extensión universitaria también es importante, ¿de acuerdo? Es una de las cosas más importantes de la universidad, porque es transversal y puede llegar a todos. O sea, que cada uno en su clase pues puede transmitirlo, porque al margen de las disciplinas de cada uno que haya sido médico o uno que haya sido ingeniero, a lo mejor también luego ha destacado a nivel humano. O sea, que a lo mejor, pues mira, pues sí, a través de los profesores, a través de extensión universitaria, porque yo creo que incluso a día de hoy no es fácil que los modelos lleguen y que los modelos son necesarios. Sí, y ese modelo, fíjate, ese modelo que está ahí callado, ese modelo que pasa desapercibido, ese modelo humilde, como tampoco es un modelo de masas, no es un modelo que yo creo que nadie vaya a destruir. Porque se va a destruir muchas veces al que destaca, al que llama más la atención. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Carlos, y nos vemos ya en otras sesiones, en otras charlas. Muchas gracias.